Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo el inmenso placer de estar con Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, que precisamente pues, nos va a despejar las múltiples dudas que ahora han surgido en torno a esa decisión, esa sentencia del Tribunal Constitucional de declarar como ilegal pues el primer estado de alarma por parte del que aplicó el gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Carlos, ¿qué tal, cómo estás, en primer lugar? Perfectamente, pues muy bien de salud, muy bien de ánimos y muy satisfecho por esta resolución, que es una resolución, yo diría que histórica, trascendental. Es una resolución muy valiente y yo creo que es una resolución además muy ajustada al marco constitucional. La primera pregunta en torno a esta decisión, que tú comentabas que era muy valiente, efectivamente, yo también lo creo, pero ¿qué significa en términos jurídicos al menos, o también si quieres en términos políticos, qué significa que el gobierno de España haya coartado libertades fundamentales o derechos fundamentales de una forma ilegal, ¿no? Que es lo que viene a decir esta constitución, esta sentencia, ¿no? Del Tribunal Constitucional en ese primer estado de alarma. ¿Me explico? Bueno, si alguien espera que de esto se vayan a derivar responsabilidades penales para el gobierno, que deje de esperarlo porque no es así. Es decir, los gobiernos adoptan medidas, los parlamentos las ratifican, los parlamentos aprueban leyes que en ocasiones rebasan el marco normativo, el marco constitucional, y para eso están los tribunales y particularmente el Tribunal Constitucional para constatarlo y para anular esas medidas, pero de ahí no se deriva una responsabilidad penal para los miembros del gobierno. Ahora bien, de ahí sí que se deriva y yo creo que los ciudadanos españoles deben de exigírsela una importante responsabilidad política para el gobierno. Santiago Abascal, el líder de Vox, que es el partido que recurre ante el Tribunal Constitucional, otros partidos sospecharon que era inconstitucional o denunciaron que era inconstitucional, pero el que recurrió fue Vox. Ha calificado esto como la mayor vulneración de derechos en nuestra historia democrática y yo estoy completamente de acuerdo. Lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es que se nos limitó una libertad tan fundamental como la de desplazarnos, la de movernos libremente por el territorio nacional, con todo lo que eso supone, con todo lo que eso implica para las demás libertades fundamentales, sin el debido fundamento normativo. Y la verdad es que no se me ocurre otro ejemplo de una vulneración tan extendida en el tiempo, 3 meses, tan extendida en cuanto a sus sujetos pacientes, los 46 millones de españoles, y tan relevante en cuanto a sus consecuencias como esta. Y precisamente, claro, otra de las preguntas que surgen y que vemos por ahí, Carlos, digamos que formula nuestra audiencia también, es por qué el primer gobierno de Pedro Sánchez aplicó un estado de alarma cuando debería haber aplicado un estado de excepción. ¿Por qué pudo haber ocurrido eso, ¿no? ¿Hay, digamos, confusión alguna a la hora de aplicar una cosa a la otra, un estado de alarma, un estado de excepción, en la cual pudo incurrir el gobierno, o simplemente no aplicó el estado de excepción, como dicen muchas personas, para no tener que someterse al control del poder legislativo, el control del Parlamento mes tras mes, ¿no? Que es lo que tendría que hacer, ¿no? Si aplicase un estado de excepción. Vamos a ver, la respuesta a esta pregunta debería de segmentarse en dos respuestas. Por una parte, la ley orgánica, la ley 481, la ley orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, contempla cuáles son las hipótesis en las cuales cabe sustentar un estado de alarma, un estado de excepción y un estado de sitio. Una primera lectura, una lectura superficial de la ley, pues inmediatamente nos permite comprobar que el estado de sitio procede en casos de emergencia, en casos de epidemia, de catástrofe, de terremoto, de catástrofes naturales. Y esa hipótesis pues cuadraba muy bien con la hipótesis en la que nos encontramos. Por tanto, prima facie, en un primer análisis, parece que ante la hipótesis de una pandemia, la respuesta natural era el estado de alarma. Ahora bien, si vemos las hipótesis en las que cabe el estado de excepción, descubrimos que una de ellas es el bloqueo del funcionamiento ordinario normal de los poderes públicos y de los servicios esenciales. Y esa hipótesis también se produjo en marzo del año pasado, con nuestros hospitales colapsados, con nuestra policía desbordada, con nuestro sistema educativo en la encrucijada. Por lo tanto, el gobierno podía haber optado por una solución o por la otra. ¿Por qué optó por la solución del estado de alarma? Esa es la segunda parte de la respuesta. Porque es la más sencilla y porque es la que conlleva
una menor exigencia de dación de cuentas ante el Parlamento. Para que nos aclaremos, la declaración del estado de alarma corresponde al Gobierno, que después tiene que recabar 15 días después el visto bueno del Parlamento, pero solamente para su prórroga. La declaración del estado de excepción requiere del visto bueno del Parlamento ab inicio, desde el primer momento. Requiere que el Gobierno, por lo tanto, plantee ante el Parlamento su propuesta, la discuta, la debata, se someta a crítica y solo después decrete el estado de excepción. La diferencia, por lo tanto, es fundamental entre un control a posteriori y un control a priori. El Gobierno optó por la solución más sencilla, por la que le exigía dar la cara ante el Parlamento con menor frecuencia y de una manera más segura, solo que introdujo al amparo de este mecanismo, que es el estado de alarma, medidas que solamente podía introducir a través del otro mecanismo más exigente, que es el del estado de excepción. Y luego, en términos de, por ejemplo, de limitar la movilidad, en términos, bueno, pues todas las políticas que implementó durante ese estado de alarma se podrían hacer igualmente desde un estado de excepción, ¿no? Es decir, la única diferencia en ese sentido sería, como tú bien acabas de comentar, el tema del control, ¿no? El control a priori y el control a posteriori, ¿no? Pero No, lo hay una viene siendo... diferencia también, hay una diferencia Sí, también en cuanto al sí. alcance de las medidas. Para que nos Ajá. entendamos, el estado de sitio está encaminado, como decía antes, a contrarrestar por los efectos de una catástrofe natural y básicamente lo que el estado de sitio permite al Ejecutivo es incrementar su capacidad de coordinación y de control de las fuerzas y de seguridad del Estado, del Ejército y de las fuerzas de seguridad de las comunidades autónomas. El estado de alarma, por lo tanto, facilita la coordinación de la respuesta del Estado ante una situación de emergencia imprevista, ¿no? El estado de excepción permite ir más allá de la coordinación de las políticas públicas y permite introducir determinadas limitaciones a los derechos de los ciudadanos, aquellos derechos que se considere o cuyo ejercicio se considere que puede resultar perjudicial o contraproducente en una determinada circunstancia. El problema es que, repito, el Gobierno no se conformaba con incrementar sus capacidades de coordinación, sino que quería también limitar los derechos de los ciudadanos, que no saliésemos a la calle, que no acudiésemos a actos de culto, que no nos manifestásemos públicamente. Eventualmente podría incluso haber requerido prestaciones personales o materiales por parte de los ciudadanos. Y eligió la manera, digamos, sencilla de controlar la pandemia, pero introduciendo restricciones que no eran compatibles con ese modo. Y eso es básicamente lo que le afea el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no dice que el confinamiento fuese innecesario, no dice que el estado de alarma no debió de ser decretado. Lo que dice es que no se pueden llevar a cabo limitaciones tan restrictas de nuestros derechos a través del mecanismo del estado de alarma. Estamos viendo ahora en las diferentes tertulias de televisión, sabes que ahora, Carlos, primero está la sentencia del Constitucional y ahora está la sentencia de los periodistas, ¿no? Que vemos las tertulias. Entonces, claro, una de las sentencias de los periodistas, ¿no? Precisamente que están diciendo hoy es que precisamente en España no existe un instrumento, digamos, 100% efectivo para poder controlar, bueno, pues desastres públicos como la pandemia o, digamos, o epidemias, pandemias o lo que sea. ¿Es correcto esta afirmación o verdaderamente con un estado de excepción es un instrumento correcto para que el Ejecutivo, bueno, en este caso, pues pueda sobrellevar una pandemia como la que hemos visto? En términos jurídicos, ¿tú crees que haría falta otro instrumento más factible, más efectivo, más eficaz? ¿Cómo entiendes esta afirmación que hacen muchos periodistas? Bueno, en nuestro sistema, hoy por hoy, tenemos no menos de cuatro instrumentos con los cuales hacer frente a una situación de emergencia. Tenemos los 3 estados excepcionales, el estado de alarma, el estado de excepción e incluso el estado de sitio, cada uno de ellos con sus requisitos, cada uno de ellos con sus atribuciones, cada uno de ellos pensado para un nivel distinto de amenaza a nuestra estabilidad institucional. Y tenemos la ley de medidas en materia de salud pública, que sería el marco normativo que tendríamos que utilizar en una situación de normalidad, en el que hubiese efectivamente una pandemia, pero esta estuviese, digamos que, bajo control, ¿no? Por lo tanto, tenemos 4 instrumentos normativos distintos: el de la normalidad, el de la alarma, el de la excepción
y el del sitio, cada uno de los cuales brinda una panoplia de posibilidades. Por cierto, déjame que subraye eso. Alguien ha dicho, pero ¿a quién se le ocurre sugerir la conveniencia de declarar un estado de excepción que permite pues, secuestrar medios de comunicación o que permite encerrar a los ciudadanos sin juicio ni abogado? Bueno, aparte de que eso es falso, el estado de excepción permite una panoplia, un catálogo de opciones que el gobierno podía haber agotado o no haber agotado, podía haber introducido un estado de excepción light, por así decirlo, con las mínimas medidas de control que considerase necesarios y no las máximas. Dicho esto, la idea de que necesitamos una nueva ley de pandemias, que necesitamos un quinto mecanismo para hacer frente a las pandemias, me parece un tanto absurdo. Lo que sí que necesitamos quizás es algún ajuste en estos 4 instrumentos normativos que he mencionado y particularmente en la Ley de Medidas Urgentes en materia de salud pública, que es una ley de 1986, que es una ley extraordinariamente breve, de apenas un par de folios, y que el Gobierno debería de haberse aplicado en corregir, en desarrollar y en concretar durante este último año. Me resulta muy sorprendente que este debate se suscite ahora cuando el Gobierno lleva mirando al infinito desde que comenzó la pandemia y no ha introducido ningún cambio en nuestra normativa para hacer frente a futuras pandemias. El Gobierno ha estado pues, muy entretenido en legislar sobre problemas de la mayor actualidad y de la mayor urgencia, como la ley trans, como la memoria histórica o como la eutanasia, dejando de lado estos otros, al parecer, problemas menos urgentes. Completamente de acuerdo. Claro, otra de las cuestiones, ¿no?, que se pone encima de la mesa es la jurisprudencia que sienta, ¿no?, esta sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, ya no podrá, evidentemente, volver a aplicar otro estado de alarma como el del primer confinamiento, ¿no?, para que nos entendamos. O sea, esto es muy importante, más allá de que el Constitucional pues, haya dicho que es ilegal, ¿no?, el primer estado de alarma, también sienta una jurisprudencia que le va a impedir al Gobierno volver a hacer lo mismo, evidentemente, ¿no, Carlos? Sí, si efectivamente se produjese una situación como esta o se reprodujese esta situación en el futuro, este Gobierno o el que en aquellos momentos estuviese en la Moncloa tendría que tomar muy buena nota de lo que el Tribunal Constitucional haya dejado dicho. También es verdad que esta restricción de derechos que se aplicó en el primer estado de alarma ya no se aplicó en el segundo estado de alarma, el decretado después del verano, en donde se introdujeron, digamos que limitaciones de derechos menos severas, ¿no?, que están en estos momentos también sometidas a la consideración del Tribunal Constitucional. Recordemos que Vox recurrió también el segundo estado de alarma y que el Tribunal Constitucional se pronunciará tarde o temprano a este respecto. Y tendrá que hacerlo sobre 2 cuestiones. La cuestión de fondo, de si también ahí hubo una limitación inconstitucional de derechos, y la cuestión de la forma, acerca de si fue razonable, de si fue constitucionalmente aceptable que el Gobierno solicitase una prórroga de 6 meses para ese segundo estado de alarma. Yo creo que los 2 extremos del debate son complejos, son debatibles, pero creo que hay una cierta perspectiva de que el Tribunal Constitucional pudiese aceptar una o las 2 consideraciones. Pasamos ahora, si te parece, Carlos, a los casos prácticos, ¿no? Es decir, 1,2 millones de multas que se pusieron durante ese estado de alarma. ¿Qué va a pasar con ellas? Las personas van a poder recurrirlas, suponemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿O qué tienen que hacer las personas ahora con sus multas? De entrada, lo que sucede es que esas multas, que son actos administrativos, carecen de base normativa. Es decir, el Estado te impuso una sanción administrativa, pero la norma sobre la cual se sustentaba esa sanción administrativa ha sido declarada contraria a la Constitución. Por lo tanto, las multas que no hayan sido cobradas no deberían de ser pagadas. Aquellas que hayan sido cobradas, el interesado debería de exigir su devolución, e incluso aquellas que hayan sido recurridas y hayan sido confirmadas por un recurso contencioso administrativo, deberían también de devenir nulas. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 40, dice que aquellas resoluciones judiciales firmes recaídas en procesos en los que se haya utilizado una norma declarada inconstitucional no devendrán revisables a menos que
fuesen procesos penales o administrativos que hubiesen acabado en una condena o en una sanción, lo cual es el caso. ¿Qué deberían de hacer los ciudadanos? Bueno, déjame que cambie la pregunta. ¿Qué debería de hacer el Estado? Pues de momento el Estado lo que tendría que hacer es asumir que se ha equivocado, asumir que el Tribunal Constitucional ha detectado ese error de apreciación y facilitar las cosas. Es decir, establecer un mecanismo para que los ciudadanos pudiesen recuperar el dinero que les haya sido cobrado de manera inconstitucional. Lo contrario generará pues, una catarata de demandas complicadas de plantear y sobre todo también complicadas de resolver. Yo creo que lo prudente sería que el Estado asumiese que se ha equivocado y que facilitase las cosas al ciudadano. Luego también otra de las preguntas que muchas personas se hacen y que nos hicieron llegar también es precisamente qué va a pasar con los reales decretos que se han ido aprobando durante el estado de alarma. Es decir, como venimos diciendo en prensa, el gobierno de Pedro Sánchez pues, ha estado gobernando en base a BOE, ¿no? En base a reales decretos. De alguna forma u otra, como al igual que las multas, esto podría ser también ilegales, los reales decretos que hicieron durante el estado de alarma primero. ¿Cómo se debe entender eso? Vamos a ver, el segundo punto del decreto que el Tribunal Constitucional ha encontrado, contrario a la Constitución, es el que delegaba en el Ministerio de Sanidad la posibilidad de desarrollar o de incrementar la exigencia de esas medidas, de las medidas que contemplaba. Básicamente lo que el Tribunal Constitucional dice es que no puedes deslegalizar este tipo de medidas, permitiéndole al Ministerio incrementar su grado de limitación de derechos, ¿no? Ahí sí tendremos que esperarnos, me temo, a tener el texto de la sentencia. En el momento lo que sabemos es lo que dice la parte dispositiva, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la argumentación. Para ver cuál será exactamente el alcance. Es decir, aquellas disposiciones dictadas por el Ministerio de Sanidad que supusieran una ampliación de las restricciones previstas en el decreto, no simplemente una modulación, sino una ampliación de esas restricciones, devendrán también inconstitucionales y, en consecuencia, serán también inconstitucionales los actos administrativos que se sustentasen en esas disposiciones. Bueno, otra también de las preguntas que me gustaría hacer, quizás se desvía un tanto el tema, pero ya que tenemos a un catedrático de Derecho Constitucional aquí en estado de alarma, bueno, pues me gustaría aprovecharlo. La Ley de Seguridad Nacional. Claro, aquí hemos visto, ¿no?, cómo precisamente el primer estado de alarma que aplicó el gobierno pues era inconstitucional. Bien, ahora, claro, ahora mucha gente se pregunta cómo puede ser, será también, suponemos, inconstitucional que por medio de una ley ordinaria, que no ley orgánica, nada, o sea, una ley ordinaria, puedan llegar a aplicar esa ley de seguridad nacional, esa nueva ley de seguridad nacional, ¿no?, tal y como la ha articulado el gobierno, vamos, o sea, que si una cosa es ilegal, la otra debería serlo, a mi modo de ver, incluso más, ¿no? Me refiero a la ley de seguridad nacional, Carlos. Vamos a ver, la cuestión es complicada. La Ley de Seguridad Nacional, el anteproyecto que el gobierno tiene entre manos, contempla la posibilidad de que se nos impongan determinadas prestaciones personales o materiales en circunstancias repito, de emergencia nacional. Esa posibilidad está amparada en la Constitución. El artículo 34 de la Constitución contempla específicamente la posibilidad de que por ley se imponga a los ciudadanos determinadas prestaciones personales o materiales en circunstancias de extraordinaria o de amenaza a la seguridad nacional del país. Toda vez que el artículo 30 no está recogido entre los derechos fundamentales y las libertades públicas, su desarrollo no precisa de una ley orgánica, precisa simplemente de una ley ordinaria, que es lo que el gobierno está haciendo. Ahora bien, el problema radica en que es muy difícil deslindar la imposición de deberes de la limitación de derechos. Es decir, si a mí me imponen el deber, pongamos por caso, de contribuir a apagar un incendio, pues me están imponiendo el límite a mi derecho a la libertad personal
que supone pues el no poder hacer esa tarde lo que me apetezca, sino tenerme que ir a apagar un incendio, ¿no? Por explicarlo de una manera muy sencilla o muy coloquial. Entonces, está por ver cómo el gobierno va a poder hacer lo uno sin incurrir en lo otro, va a poder introducir deberes, prestaciones personales a los ciudadanos sin limitar los derechos de los ciudadanos, para lo cual necesita una ley orgánica. El Partido Popular encontró la solución sencilla para esto. Cuando en el año 2015 se aprueba la actual Ley de Seguridad Nacional, la ley pasa de puntillas por esta cuestión. La ley regula los órganos del Consejo de Seguridad Nacional, las competencias del Gobierno, las competencias del Parlamento a este respecto, pero pasa de puntillas sobre la posibilidad de imponer prestaciones a los ciudadanos, y ese es en parte el motivo por el cual este Gobierno se ve en la necesidad de entrar en esta, por otra parte, muy peliaguda razón. En cualquiera de los casos, déjame que añada dos consideraciones. La primera es que las leyes están llamadas a durar, están llamadas a perdurar en el tiempo. Las puede promover un gobierno, pero se quedan ahí cuando ese gobierno se marcha, ¿no? Quizás los socialistas que aplaudan estas medidas o los conservadores que las condenen, pues cambien de posición cuando dentro de 4, 8 o 16 años esta ley sea aplicada por un gobierno de signo político distinto. Y en segundo lugar, ¿qué quieres que te diga? A mí me encantaría ver al gobierno socialista de Pedro Sánchez imponiendo prestaciones personales a los ciudadanos de Cataluña o del País Vasco ante una emergencia nacional. A ver, entiéndeme bien, no me apetecería que hubiese una emergencia nacional de ningún tipo, pero sería un espectáculo interesante, ¿no? Ver al gobierno de la nación diciéndole a los jóvenes vascos o catalanes que ahora tienen ustedes que arrimar el hombro porque la patria está en peligro. Bueno, a mí también me gustaría, ¿no? Siguiendo con ese artículo, por ejemplo, 128 de la Constitución, ¿no? Que dice que todo tiene que estar relegado al interés nacional, también en conjunto con ese artículo 131, ¿no? Claro, me gustaría ver, por ejemplo, el chalet de Galapagar puesto a disposición del interés general, ¿no, Carlos? Bueno, ¿no? Vamos a ver. La actual ley de seguridad nacional, que ya he dicho, pasa de puntillas sobre esta cuestión. Lo que sí que hace es fijar un principio que me parece muy razonable, y es el de que estas prestaciones personales de los ciudadanos serán exigibles de manera proporcional y gradual. Dicho en otros términos, si acontece, Dios no lo quiera, una tragedia o una crisis que requiere de una acción contundente por parte del Estado, pues el Estado va a tirar mano, en primer lugar, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en segundo lugar, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de las comunidades autónomas, en tercer lugar, de las policías municipales, en cuarto lugar, de los voluntarios de la protección civil, y solo en último lugar, y si fuese absolutamente necesario, de los ciudadanos de a pie. Con perdón, pero la hipótesis que antes mencionaba, medio en broma, medio en serio, de que los jóvenes vascos, catalanes, valencianos o de cualquier otro lugar pues tengan que dejar sus menesteres un viernes por la noche para dedicarse a salvar a la patria, es una hipótesis muy remota. Yo confío en que la nueva ley o la reforma de la ley mantenga ese principio, repito, de gradualidad y de proporcionalidad en las prestaciones personales, que se transmite también, obviamente, a las prestaciones materiales. Antes de que utilicemos el chalet de Galapagar para aparcar carros de combate, pues creo que hay otras muchas soluciones intermedias. Por supuesto, estoy de acuerdo. Y ya con esto finalizamos, Carlos. Esto quizás requiere de un comentario más cualitativo, ¿no? Más de opinión subjetiva. ¿Qué opinas de los ataques constantes que está haciendo el Ejecutivo contra el Poder Judicial? Lo veíamos ayer o hoy, esta mañana, ¿no? Es decir, decía que acatan la sentencia del Constitucional, pero que no están de acuerdo. Es decir, ya no solamente es lo que hemos visto estos días. Recordemos que hace unos meses querían, bueno, pues asaltar prácticamente o literalmente la cúpula judicial, ¿no? Es decir, ¿cómo ves estos ataques del Ejecutivo hacia el Judicial? Yo creo que es peligroso, ¿no? Digamos, que estemos atacando esa separación de poderes a esos digamos, consortes, ¿no? A esos
bueno, pues algo que pone límites al final al poder ejecutivo, ¿no? Esos pesos y contrapesos, que no me salía la palabra, perdón. Yo he debatido mucho en foros sociales durante estos últimos días, durante estas últimas semanas, sobre esta cuestión, y me ha sorprendido mucho y me ha preocupado mucho el enorme grado de desconocimiento que tiene el ciudadano medio. Iba a decir el ciudadano medio, no, el ciudadano que lee periódicos, que se supone que en fin, que tiene un nivel cultural más elevado que el ciudadano medio, el enorme nivel de desconocimiento que tienen los ciudadanos sobre el papel de los tribunales, sobre el papel de la justicia, sobre el papel del derecho y de la Constitución en una sociedad democrática, ¿no? Gente diciendo que los jueces del Tribunal Constitucional, pues como han sido promovidos en razón de su edad. No son promovidos en razón de su edad, son elegidos por el Parlamento, que son conservadores porque todos los jueces son de derechas. Mire usted, no son jueces. Que ¿cómo es que le pueden enmendar la plana al Parlamento? Bueno, es que para eso existe el Tribunal Constitucional, que si el Parlamento no es soberano, no, el Parlamento no es soberano el pueblo español. Me sorprende muchísimo el grave nivel de desconocimiento que tienen muchos ciudadanos sobre lo que significa el Estado de Derecho, sobre lo que significa el principio de legalidad, sobre lo que significa la supremacía de la Constitución, sobre lo que es un Tribunal Constitucional y para lo que sirve. Pero me preocupa mucho más, evidentemente, cuando ese descrédito o ese ataque viene de las propias instituciones del Estado o viene de partidos políticos con representación parlamentaria, alguno de los cuales está en el gobierno de manera muy activa, ¿no? La gracieta de Echenique, refiriéndose al Tribunal Constitucional como voxstitucional, pues me parece impropia del portavoz de un socio de gobierno, del gobierno de la nación. El Tribunal Constitucional, a lo largo de su historia, le ha dado la razón a todos los partidos del arco parlamentario cuando han recurrido a alguna resolución y lo han hecho de manera motivada. El Tribunal Constitucional le ha dado la razón al Partido Popular, al Partido Socialista, al Partido Nacionalista Vasco, a los nacionalistas catalanes, y se la da en estos momentos a Vox por la sencilla razón de que la tiene. Me parece muy grave que se dude de la imparcialidad del tribunal y me parece ridículo que se dude de la imparcialidad del tribunal en este caso concreto. Es decir, recordemos que el recurso ha sido interpuesto por Vox. En el Tribunal Constitucional no se sienta ni un solo magistrado que haya sido propuesto por Vox. Así que ninguno de ellos ha actuado en este caso, digamos que ha dictado del partido con el cual se supone que simpatiza, porque ninguno de ellos podemos presumir que es simpatizante del partido que recurrió. Pero es que además la sentencia, que desafortunadamente ha sido aprobada con una mayoría muy ajustada, todos habríamos preferido que fuese una mayoría mucho más holgada, lo ha sido contando con votos a favor de jueces progresistas y con votos en contra de jueces conservadores. No ha partido al tribunal por la mitad ideológica, sino ha dividido al tribunal en función de la apreciación que cada uno de ellos ha tenido de la constitucionalidad de estas medidas. Por lo tanto, esta sentencia que quizás pudiese debilitar, digamos que la fuerza del Tribunal Constitucional, desde luego acredita o reacredita la independencia de criterio del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto me parece muy saludable. Carlos Flores, un placer enorme tenerte aquí en Estado de Alarma. Esperemos que cuando salga, como tú bien has comentado, ¿no?, el texto completo de la sentencia, pues te podamos tener aquí de nuevo en Estado de Alarma, pues para comentarlo, ¿no?, y para ya sacarle todos los flecos posibles a esa sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Así que, Carlos Flores, muchísimas gracias, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Un placer enorme. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil
Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.